Nacional Anticorrupción va a estar integrado por 3 comités: el Comité Coordinador, Sistema Nacional, Comité Nacional para la Ética y el Comité de Participación Ciudadana. El Comité Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción va a formar las políticas públicas, es decir, pues todo lo que tiene que ver junto con las leyes secundarias para armar todo este proceso. Crear una política pública, siempre le hemos dicho, que tiene que llevar una evaluación y seguimiento, porque bueno, a final de cuentas lo que no es medible no es cuantificable, y lo que no es cuantificable no es comparado. Entonces, obviamente son 7 instituciones que van a estar en la plataforma, van a coordinar, se van a unir 7 instituciones: el Tribunal Federal Administrativo, que es la Secretaría de la Función Pública, que no desaparece, va a tener otras atribuciones, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Consejo de la Judicatura, que va a jugar un papel muy importante, y el Comité Ciudadano, que yo diría es lo más importante. Va a estar presidido por ciudadanos. Entonces, basados en todas estas leyes, que digo, las 2 que faltan, la reforma al Código Penal y la ley de la Fiscalía General, que aunque no le gusta tanto, va a haber una Fiscalía General de la República, en el que ya se va a poner la figura del fiscal anticorrupción. Nosotros nos hemos adelantado a la modificación del fiscal en términos estatales, pero la figura de fiscal federal sí se va a establecer. O sea, eso es un hecho. Estableció la posibilidad de hacer un marco ya de sanciones, que no existía. Si tú te das cuenta, hoy en día vemos que muchos funcionarios, pues lo más que les pasa es que los inhabilitan, y a fin de cuentas tienen desfalcos multimillonarios, y de ahí no pasa más. Y si algún funcionario vemos metido en un proceso penal, en un proceso jurídico, o ya tras las rejas, es por delitos federales, y en términos casi generales, es por tema de defraudación fiscal o desvío de recursos federales. Entonces te podría decir que sí es un gran avance. No fue la ley y que nosotros hubiéramos querido, pero fue la ley que en ese momento se pudo sacar adelante. Es un gran avance, involucra a la sociedad civil, como bien lo dice Celso, involucra a la Auditoría Superior de la Federación, le da más atribuciones, sobre todo para poder hacer revisiones durante el proceso de ejecución del recurso y posteriores, y por supuesto también la función pública, en fin, muchas instancias que te puedo decir: es Auditoría Superior, la Fiscalía, la Secretaría de la Función Pública, la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Creo que sí se va a dar un paso. No toca la figura presidencial. Quiero decirte que sigue la figura presidencial inmaculada. No hay ningún proceso más que, creo que traición a la patria, nada más, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Y de ahí en fuera, creo que sí, ya vamos a incluir también estados y municipios desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces, creo que hay un gran avance. Por primera vez en el país habrá un fiscal especial de combate a la corrupción, que será elegido por 2/3 partes del Senado. Hasta ahí está perfecto. Pero podrá ser removido por el titular de la Procuraduría General de la República, lo que significa que estará supeditado a la PGR. ¿Quién nombra al de la PGR? Entonces, además, en la reforma a la ley orgánica de la PGR, se excluyó darle mayores atribuciones a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la FEPADE, que ahí hay un mundo de irregularidades y de cuestiones ilícitas que obviamente ponen en entredicho la democracia de este país y obviamente de los estados y municipios. Sin embargo, yo rescataría como algo muy positivo 3 leyes que para mí son fundamentales. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que le da facultades a la Auditoría Superior de la Federación de meterse en los 3 niveles de gobierno, antes y después de la aplicación del recurso. Para mí es un paso gigante. O sea, no tiene nada que ver que únicamente sea recurso federal, ya es en general. En general ya puede, porque a fin de cuentas hay una mezcla,
Tendríamos que entrar en el detalle de lo que son participaciones y aportaciones federales. Casi todos los proyectos ya etiquetados vienen por aportaciones federales, son recursos federales. Aunque haya peso a peso, aunque haya mezcla de recursos de otros niveles de gobierno, la Auditoría Superior de la Federación va a poder entrar. Eso es algo muy rescatable. Rescato también, como algo muy positivo, las reformas al Código Penal Federal, porque ya hay sanciones. No había sanciones, realmente. Aunque faltan, y el peculado debería ser un delito grave, y algunas otras consideraciones que aquí se han planteado, yo rescato que ya empezamos a tener, digamos que en el espectro visual del Sistema Nacional Anticorrupción, sanciones. Y obviamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde habla de las obligaciones de los servidores públicos, que bien tú comentabas, la Ley 3 de 3, pues viene algo muy relacionado, que es la declaración patrimonial y de conflicto de intereses de los funcionarios públicos, que realmente nunca ni siquiera se habían atrevido a pedírselas, ¿no? Pasa, esto sigue siendo insuficiente, Jorge. Y sobre todo en estados como Veracruz. Veracruz es el ejemplo claro. Hoy se va a votar en el Congreso local el cambio de destino del fideicomiso de 3% a la nómina, y me parece algo lamentable y es un manto de corrupción lo que pretende hacer Javier Duarte y el Congreso, algunos diputados del Congreso local, porque dentro de ese fideicomiso lo que quieren es cambiarle el destino. Ya lo habíamos platicado aquí en programas anteriores. Eso fue diseñado para obra pública y ahora lo que quieren hacer es pagar deuda, pero esa deuda no es deuda calificada, la mayoría son empresas fantasmas que no existen o empresas ligadas a funcionarios públicos. O empresas ligadas a funcionarios públicos. Entonces, qué grave que quieran seguir ordeñando las finanzas públicas del Estado, y eso es corrupción pura. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un vivo ejemplo en Veracruz, probablemente el más alarmante del país. Se van a modificar y el Sistema Nacional Anticorrupción apenas va a promulgar las políticas públicas, es decir, las leyes secundarias. Entonces, vamos... Estas son las leyes únicamente, exactamente, no son leyes secundarias, no hay reglamento. Generales, faltan las secundarias. Exactamente, falta la regulación y faltan las políticas públicas, porque también se tendría que medir los niveles de corrupción. Eso es lo más interesante. Yo quiero ver ese indicador de corrupción. O sea, cuánto están en cada estado. Eso va a ser lo más importante en medición y seguimiento y evaluación, como bien dice Humberto. Oye, ¿cuánta corrupción hubo en el estado de Veracruz? Yo creo que va a ser así el tope, ¿no? Es decir, ¿cuánto se puede acceder en empresas fantasmas? La administración tiene los últimos niveles en eficiencia, pero en corrupción te aseguro que va a tener el primer lugar. No solamente al estado, sino a los municipios. Y me voy con SAS. ¿Qué pasó con la transparencia? ¿Cómo vamos a pedirle? Que bien habló el alcalde y nos estaba diciendo, oye, ¿dónde está el contrato con Grupo Más? ¿Por qué acaso los ciudadanos no podemos saber? Hoy estamos afectados los ciudadanos, es cierto, pero no voy en contra de todos los trabajadores, no del sindicato como tal, porque también tiene parte en esta culpa. Es una corresponsabilidad. Pero yo digo, tantos órganos de control, tantos órganos ciudadanos, tantas diferencias que lo platicamos y nadie se haya dado cuenta de que esto iba a pasar. O sea, es ineficacia. ¿Y qué nos va a garantizar? Que el día de mañana, ante la falta de transparencia, ante la falta de todos estos datos, que el Grupo Más en 5 años no vuelva a suceder igual. Entonces, la transparencia es la parte más importante. Si no son capaces de darnos y abrirnos los datos a los ciudadanos, pues esto, aunque tengamos las mejores leyes, pero van a ser manipulables. La corrupción o el combate a la corrupción no hay un antes y hoy después, es todo descubrir el hilo negro. Yo creo que desde antes ya hay leyes para combatir la corrupción, no se han ejercido como se debería. Precisamente hablas del ORFIS, que es un sistema de fiscalización para los ayuntamientos, controlado por el Congreso Veracruzano, la legislatura, donde empezamos son los contubernios, los arreglos, donde los diputados se ponen de acuerdo con ciertos municipios, y a este sí apriétalo, este no lo aprietas, ¿no? Y lo mismo pasa con el IFAI, que proporciona la información que quieren, a la manera que quieren, y sí es muy bueno que los ciudadanos se empiecen
a involucrar en este asunto, como va a haber una comisión a nivel federal. José Luis aquí decía, existen organismos ciudadanos desde hace mucho tiempo, la Canaco, Observatorio Ciudadano, inclusive él mismo fue observador ciudadano para coordinar cómo se aplicaban los recursos del gobierno. Yo espero nada más que le hagan caso a estos ciudadanos, Jorge, por eso tengo mis grandes dudas. Hay organismos que se dedican a vigilar, auditar, y simple y sencillamente, si hablamos del ORFIS, en el pasado, para no herir inocentes, el titular del ORFIS mandaba al alcalde con su despacho de contadores para que le resolviera el problema. Y así nos encontramos con que los diputados del área de vigilancia les dan obra pública a través de los ayuntamientos. Entonces hay una serie de prebendas, de concesiones, de amarres, y que obviamente estos órganos, que simple y sencillamente son áreas burocráticas, la Auditoría Superior de la Federación, ha tenido elementos de juicio para sancionar y obviamente castigar a aquellos que han cometido actos. Desde hace 2 años se viene manejando públicamente. Digo, la verdad es que la gente está harta de ver toda esa mugre, Hablas de lo que pasa en el gobierno de lo del que Estado. pasa en el gobierno del Estado y el gobierno federal y en los el gobiernos local, municipales por y supuesto. gobiernos Los locales. municipales también por Ya supuesto. digo, antes que nada, también del los SAS, alcaldes, ¿no? o sea, si hablamos de este tema que está de moda ahorita, de la Comisión del Agua, pues recordarán que ha habido también hay una serie de cuestionamientos, un endeudamiento brutal. Pues la verdad es que nadie ha hecho nada, perdónenme. Yo Y ahora, diría, José Luis, perdón. ya ha estado administrada por gobiernos panistas y priistas, no solamente ha sido del PRI, ojo. Y entonces tenemos que ser muy claros. A ver, ahí hay intervención de los 3 ayuntamientos. En cuanto llegó a manos de Gutiérrez Carlín y de Pepín Ruiz, el SAS se pero quebró. antes también estuvo. Sí, pero desde antes también, Desde antes, ya claro, desde no, antes trae ya a le los habían 2007, metido mano al cajón no, y todo. eso Se no lo es de metió al 2007. cajón. Yo insisto con el tema del día de hoy, con el 3% de la nómina, con el fideicomiso. Espero que los diputados que han estado siendo aliados de Duarte, cómplices de Duarte, echen reversa a esa pretensión de formalizar un compromiso futuro para pagar empresas fantasmas y empresas que son de funcionarios públicos que han servido a Duarte en esta administración. Eso es lo único que espero, que los diputados tengan conciencia y no hagan una atrocidad en contra de los veracruzanos. Dijo que no es humano, no es prudente y no es justo. Bueno, pues sí es cierto, no es humano despedir de esa forma a los seres humanos que pertenecen del SAS. No es humano. No es prudente llevarlos a esa cuestión y a ese nivel cuando no hay garantía que les van a pagar conforme a la ley. Y no es justo, porque ser justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Si no hay transparencia en esto, y lo digo, porque ningún funcionario público electo, y me refiero a Paco Gutiérrez de Velasco, que debería estar aquí defendiendo a los trabajadores, y un UANE que nada más le ponen un micrófono y habla, ¿por qué no ha hablado? Y te lo pregunto, ¿por qué no salen al aire a defenderlos? Porque esto merece que los defiendan, merecen que los protejan porque son seres humanos. Hasta ese momento, y mientras no les interesa nada más que el dinero.